Y la palabra de Dios dice así: también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de escuchar de ti, Padre, con toda libertad, Padre, no como en otros lugares, en otros tiempos, que han tenido que estar en la oscuridad, en los montes, en las cavernas, en lo desierto, en lo frío, a las horas de la noche, porque no existe la libertad en el gobierno, en la nación, en el lugar geográfico, en el tiempo donde les permitiste vivir, Padre. Y a veces nosotros no apreciamos esta libertad aquí en esta nación donde estamos en estos momentos, en estos tiempos, Padre. Permite que cada uno de nosotros entendamos, pues, el gozo y el privilegio de poder alabarte con plenitud y con toda libertad, Padre. Te pedimos que esta palabra sea palabra de edificación, de instrucción, de reprensión para todo el corazón que clama tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy, como lo vemos en pantalla, lleva el nombre del reino de Dios. Este mensaje nuevamente está entrelazado, entretejido en un contexto que viene en todo el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y que gira alrededor del contexto todavía de la parábola del sembrador. Así es que, teniendo en cuenta este contexto, Jesucristo sigue hablando en la cuarta parábola sobre la semilla de la mostaza, una parábola que dio a su multitud, a su audiencia, pero que más adelante también explicaría con más detalles a sus apóstoles. Así es que comenzamos en el primer versículo, donde Jesús dice: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Hace dos preguntas retóricas, en la cual la primera está preguntando: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Yo me hacía esta pregunta, entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Es algo que puede ser complejo y expandido y que posiblemente no tengamos una respuesta. El mensaje tiene el propósito de contestar o tratar de contestar esta pregunta. El reino de Dios es un reinado, es un legado que va más allá del espacio y el tiempo. El tiempo está constituido por causa del ser humano para poder contar los días de su existencia en la vida. Y sin embargo, este legado o este reinado de Dios viene antes de la existencia del ser humano y va más allá de los últimos tiempos que está profetizado aquí en la tierra. La expresión reino de Dios o reino de los cielos es usado por los 4 evangelios, aunque uno de los 2 propósitos por lo cual se usa especialmente en el evangelio de Mateo es porque Mateo le está enseñando y predicando a una audiencia judía donde reverenciaban el nombre de Dios. O sea, en nuestra cultura siempre llamamos Dios, pero ¿sabemos realmente a cuál Dios nos referimos? Amén. Por eso es importante saber el nombre de Dios, que en nuestra cultura ha sido traducido principalmente de 2 formas: Jehová
o como principalmente lo creo yo, que es más correcto, Yahvé. Y vamos entonces a decir que el libro o el Evangelio de Mateo, como está escribiendo a una audiencia judía, y la audiencia judía reverenciaba tanto el nombre de Yahweh o Yahvé, ellos no lo mencionaban, y este autor comienza a decir el reino de los cielos, o también como los otros evangelios, el reino de Dios. Esto es uno de los dos propósitos, pero también hay más que eso, y lo vamos a ir explorando a lo largo de los versículos. Una de las afirmaciones que hace en el Evangelio de Juan, Jesucristo, diciendo que este reino no es de este mundo, asimilando que su reino no está basado en las armas que nosotros conocemos, en los gobiernos o en la política, sino que va más allá de nuestro propio entendimiento. Así es que mi reto el día de hoy es hablar y explicar, exponer el reino de Dios en tres dimensiones. El reino de Dios en tres dimensiones. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se habló de este reino a través de los siglos. Cada uno de los profetas habló de este reino. Y cuando vino el último profeta del Antiguo Testamento, o sea, Juan el Bautista, él comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el último profeta del Antiguo Testamento y fue el que estaba dando una transición a que ese reino, ese legado que había estado, por decirlo así, oculto al entendimiento de la mayor parte del mundo, finalmente estaba por darse a la luz, por darse a conocer con una plenitud nunca antes vista, que ni los propios judíos pudieron entender a lo largo de los siglos. Así es que ni el mismo profeta Juan pudo entender el percance o el gran significado de este concepto del reino de Dios. Este mensaje se le fue dado, pero ni él mismo pudo entender a términos amplios lo que significaba. El segundo, una vez que Juan el Bautista cumplió su propósito, entonces ahora, finalmente después de estos siglos, viene y el reino de Dios comienza a manifestarse en la persona de Jesucristo. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y cuando viene Jesucristo, usa la misma frase o la misma cita del Antiguo Testamento: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acerca. Sin embargo, a diferencia de Juan el Bautista, en un momento determinado, Jesucristo comienza a decir: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está entre nosotros. Cuando estudiaba esta segunda cita bíblica, en el griego, en algunas versiones bíblicas es traducida entre nosotros, que va con el contexto de Jesucristo. Ya el reino de Dios está entre ustedes, hablando de su persona. En un contexto, hablando con los fariseos, se refiere que está en medio de la gente. Pero en otro contexto, cuando le habla a sus discípulos y apóstoles, les está diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios está en ustedes. Quizás nosotros no estamos tan familiarizados con las preposiciones, pero si los que hablamos un poquito de nopalation nos vamos al inglés, a veces está un poquito más claro. Repent, because the kingdom of God is within you. O mejor dicho, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está en nosotros o adentro de nosotros, refiriéndose a aquellos que habían aceptado el mensaje de la salvación.
Y la tercera dimensión es la dimensión escatológica del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también, una vez desarrollado el reino de Dios a través del mensaje de Jesucristo, Jesucristo en un lugar bíblico dice: no volveré a beber y a comer con ustedes hasta que venga con el reino de Dios. Está hablando de tiempos futuros, de tiempos, de los últimos tiempos, donde habla que el verdadero desarrollo del reino de Dios vendría en un futuro lejano. Ciertamente ninguno de nosotros podemos definirlo ni podemos saberlo, pero sabemos que es algo que se predicó en los milenios anteriores, que Jesucristo lo predicó y que lo profetizó como algo que habría de suceder, de suscitar en un tiempo por venir. Por lo tanto, el reino de Dios ha estado latente, a la par, en medio de este mundo. Y sin embargo, si estamos hablando de un reino celestial eterno, ¿por qué es difícil de verlo? ¿Por qué es difícil de conocerlo? En los primeros años que comencé a caminar con Dios, recuerdo que había estado sediento y hambriento de la palabra, de conocer quién es al Dios que yo adoro, al Dios que yo creo. Entonces estuve investigando por 4 años en mi propia cuenta, y cuando finalmente llegué a la primera iglesia, ahí conocí a una persona, y algo que me ha intrigado es que más allá de los libros, más allá de la investigación, más allá de la aula donde te enseñan, cuando conocí a esta persona, algo interesante sucedió, y es que a través de esta persona que me comenzó a invitar a conocer y a visitar otras iglesias, otros hermanos y hermanas en la fe, me di cuenta que a través de él pude ver una pequeña ventana hacia un mundo distinto, hacia un mundo que yo no conocía, hacia un mundo más realista que yo podía identificar, pero que desconocía. ¿Y a qué me refiero? A que por primera vez en mi vida comenzaba a ver hijos, incluso adultos, que le decían a sus padres: te amo, y que los abrazaban, y que los padres también compartían las mismas palabras y los mismos hechos. Quizás porque vengo de un rancho, de un pueblito, y a mí no me dijeron eso, pero eso era algo que era nuevo para mí, y que lo vi en diferentes familias, y comencé a ver gestos de amor distintos que desconocía en mi vida personal y que eran nuevos para mí. Entonces, entre más comencé a convivir con estas gentes, más pude ver la versatilidad, la practicalidad y lo real de lo que había estudiado en la Biblia, ya no en un libro plasmado, ya no como historias de otras gentes o otros tiempos, de otros lugares, sino ya historias que estaban haciendo una transición en mi vida personal, una fe más real, un mundo dentro de este mundo, sin embargo, un mundo pequeño, que yo sé que hay muchas gentes que así como yo desconocieron, siguen desconociendo. Este pequeño mundo, esta pequeña ventana, me aferré porque me di cuenta que el reino de Dios es real y que no todos lo conocen. Que el mundo de Dios es real, pero que no es para todos. No todos lo quieren, no todos lo aceptan. Me di cuenta que la palabra de Dios es real. De hecho, en las bienaventuranzas Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de Dios. También en el afán de vivir en este mundo, cuando estamos llenos de preocupaciones, cuando estamos buscando metas, Jesucristo nos recuerda que lo más importante en este mundo es que busquemos primeramente su reino y todo lo demás será añadido a nosotros. Y una advertencia aterradora, dice que el que no recibiese el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué? Yo me hago la pregunta, porque he conocido personas con un intelecto, con una mente, con un potencial, con una inteligencia bárbara, con títulos de doctorados o maestrías, pero que el reino de Dios no se va a ganar con inteligencia. El reino de Dios no se va a ganar con el que tenga más dinero, más poder, más inteligencia en este mundo. Lo que quiere decir que el que no sea como un niño, el que no sea sencillo, sensible, enseñable, el que no tenga la fe como de un niño cuando se siente en peligro y que va detrás de su protector, su padre o su madre, el que no tenga la fe de un niño no podrá entrar al reino de Dios. A eso es a lo que se refiere. E incluso nos dice, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Eso es a lo que se refiere. Por eso es que estamos en un mundo tan vasto, donde hay aproximadamente 8 billones de personas habitando el planeta Tierra. Pero por conclusiones, si hablamos de estadísticas, las estadísticas dicen que aproximadamente el 30% de esta población cree en este reino. Pero de este 30%, aproximadamente solamente el 8% son genuinos y verdaderamente entienden su fe. El reino de Dios no son tradiciones, no es una religión. El reino de Dios es una realidad que aquellos que han nacido de nuevo pueden ver los prodigios, pueden ver las maravillas de Dios en sus vidas personales, en su familia y en este mundo. Porque ciertamente el mundo no está regido por la violencia, no está regido por la maldad. El reino de Dios está regido por algo que el ser humano anhela: amor y esperanza. Ahora, la segunda pregunta que hace Jesucristo dice: ¿qué parábola podemos usar para describirlo, refiriéndose en el contexto del reino de Dios? La parábola que hace sigue girando en torno a una semilla que hemos establecido en semanas anteriores. Representa el Evangelio, representa la palabra de Dios, y que de acuerdo al corazón de cada uno de nosotros representa un terreno distinto. Un terreno lleno de espinos, un terreno lleno de hierba mala, de rocoso, o un terreno fértil. Que también la semana o hace 2 semanas pasadas mirábamos que cuando nosotros plantamos o Jesucristo planta la semilla crece independientemente de las adversidades. La semilla crece y hace su trabajo, porque en sí hay poder en la semilla. Vemos entonces en esta parábola que compara esta semilla como una de las más pequeñas. Y en el versículo 31 dice que es como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Jesucristo usa esta parábola y esta ilustración en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en Lucas dice, el Señor dijo: si tuvieses fe
como un grano de mostaza, entonces le dirías a este sicómoro: levántate y plántate en el mar, y el árbol obedecería. O en Mateo 17, donde dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este cerro, a este monte: pásate de aquí a allá, y nada sería imposible. Así es que hace esta ilustración para hacer una determinación que nosotros, si llegamos a tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, que en su categoría es la más pequeña de todas, pudiéramos hacer grandes cosas. Que muchas de las veces nosotros lo hemos visto en la practicalidad de la vida, cuando estamos en desesperación, cuando estamos suplicando a Dios por un ser amado, para que haga un cambio, para que haga un milagro en la vida de otro ser humano. Y hay veces que nosotros mismos lo hemos vivido en carne propia. Cuando hay fe, pasan cosas maravillosas. Dice: cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. ¿Cómo comenzó nuestra fe? ¿Cómo comenzó? ¿Por curiosidad? ¿Cómo comenzó? Quizás por una tradición y una costumbre que nuestros padres nos pasaron, a sus padres, los abuelos, los tatarabuelos, y que se ha llevado aquí, por ejemplo, en la mayor parte del continente americano, por aproximadamente 5 siglos, las mismas tradiciones y costumbres. O quizás es una fe que ha evolucionado. Quizás es una fe que hoy en día se ha convertido en una necesidad. Quizás se ha convertido en una esperanza y en parte de nuestra realidad. Cada uno de nosotros tiene una fe desarrollada de forma distinta. El que más ha sufrido, más ama al Señor. El que menos ha sufrido, quizás menos. Pero cada uno de nosotros tiene una fe para sí misma. Y es necesario seguir creciendo como el grano de mostaza, que aunque pequeño, al pasar del tiempo germina y llega a convertirse en la hortaliza más grande de toda su categoría o de todo su género. En el 32 dice: pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Hay una historia, estaba leyendo la historia de una mujer afroamericana en el siglo XVII que fue esclavizada, cazada como un animal y traído aquí a los Estados Unidos. Y esta mujer de niña dice que tenía 8 años cuando era esclava de una familia de color de anglosajona. Entonces, esta mujer era lo único que conocía: sufrimiento, tragedia, violencia, muerte. Es conocida como Juana, es conocida como un sobrenombre, pero nadie conoce su nombre en realidad. Murió sin ser conocida en los libros de los historiadores. Solamente por allá unos esclavos que escribieron en libros y que conocen de esta mujer, que esta mujer a sus 8 años, por curiosidad, escuchó la predicación. Pero en esos tiempos y en este lugar, en esos tiempos no le era permitido a los esclavos negros haber escuchado la palabra del Señor, porque la gente decía que ellos no eran personas y que no tenían el derecho a escuchar la palabra del Señor. Y sin embargo, escuchando de lejos, esta persona fue convertida y fue convertida por la palabra del Señor, y al paso del tiempo, a los 20 años, se convirtió en una de las grandes predicadoras, y que se iba a los campos a predicarle a los esclavos, a los negros, a los que estaban en violencia, en muerte y en tragedia. De acuerdo a lo poco que se escucha de esta historia,
por causa de ella, miles de esclavos se convirtieron y que eventualmente esta mujer regresaría al África, donde se convertiría en una de las pioneras del cristianismo, donde se cree que millones de negros en el continente americano se convertirían. Quizás la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de historias de personas que quedaron al olvido, y mucho menos de culturas que no es la nuestra. Pero personas como ella, que quizás no son conocidas o reconocidas en los libros historiadores, han hecho una gran diferencia y han cambiado el mundo moderno en el que vivimos. Personas como ellas, que quizás en el caso de nosotros nos ha tocado ser pioneros en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero que esa fe del tamaño de mostaza puede hacer grandes cosas, puede tener gran significado en nuestro caminar, si es que nosotros lo deseamos. La semilla de la mostaza es una semilla que es conocida en los proverbios judaicos, porque quizás, como yo, no conocía mostaza. ¿Qué es una mostaza? Es una hortaliza, como la ve en pantalla, que prácticamente es de la familia de las verduras y que es conocida en el país palestino, donde llega a crecer hasta 4 metros y produce gran cantidad de frutos. Jesucristo siempre utilizó, recordemos, historias terrenales y conocidas por la gente para enseñar enseñanzas celestiales. Historias sencillas para enseñar misterios celestiales. Esa era una de las grandes virtudes de Jesucristo. Y sigue diciendo en el versículo 32, este árbol echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Cuando un hijo de Dios desarrolla su fe, comienza a desarrollar diferentes actitudes, comienza a desarrollar diferentes frutos, comienza a desarrollar un nuevo estilo de vida. Y ya no es conocido por sus palabras, ya no es conocido por su vestimenta. No son los cambios exteriores por lo cual tal persona es conocida, sino más bien por sus virtudes que va desarrollando. Estas virtudes que representan las ramas, que representan los frutos, que representan la altura, es virtudes como el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, por mencionar unos cuantos. Es estas virtudes lo que me cautivó de saber que cuando comencé a caminar en los caminos de Dios, había personas en las cuales podía ver la imagen y semejanza de Jesucristo en la tierra. Aquellas personas que me inspiraron para un cambio que va más allá de una representación pública delante de la gente, sino que son cambios tan íntimos y personales que vamos a ser los mismos dentro de la casa o fuera de la casa, en el ambiente público o en el ambiente privado. Son las virtudes que denominan y que hablan, que van delante de las personas que han desarrollado una fe en Cristo Jesús. En el versículo 33 dice: y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la parábola donde podían entender, o hasta donde podían entender. El reino de Dios nos revela los misterios. El reino de Dios nos revela lo que por milenios estuvo oculto al entendimiento de la gente. El reino de Dios es revelado a través de las parábolas, donde recordemos que tienen un doble fin: ocultar la verdad
para el orgulloso del corazón y revelarla para el hambriento de corazón. Las parábolas eran una forma de ocultar y revelar tales misterios. ¿Por qué? ¿Por qué es acaso que las personas más inteligentes a veces son las más duras de corazón? Las que en su lógica no pueden entender cómo Jesús multiplicó unos cuantos panes y pececillos en miles hasta tener sobras. ¿Por qué ellos se aferran en querer probarlo en un tubo en el laboratorio? Y si no se puede probar, entonces no debe de ser verdad. ¿Por qué la lógica no está de parte de Dios? Porque Dios sobrepasa la lógica y el intelecto. Dios es el creador de lo imposible y que no es para el inteligente de corazón, sino para el entendido, para el sencillo, para el humilde de corazón. El reino de Dios sigue oculto para millones de personas. Por eso es que hay violencia, muerte y tragedia. Por eso es que a veces nosotros pasamos toda una vida persiguiendo las metas vacías que tiene este mundo hasta llegar a la vejez. Y en nuestra vejez, cuando las fuerzas se acaban, cuando los seres amados perecen y se alejan de nuestra vida, es entonces que muchos de nosotros vamos a decir: Dios es real. La exhortación que continuamente se hace: ¿para qué esperar hasta tales días? ¿Para qué esperar hasta que el día malo venga? Es hoy cuando nosotros podemos y tenemos la oportunidad de hacer un cambio y de entender, de buscar este reino que está expuesto y que se revela a todo corazón que le busca. En el versículo 34 nos dice: no les decía nada sin emplear parábolas. ¿Por qué? Porque en muchas de estas situaciones estaban personas religiosas que pretendían conocerlo todo, que pretendían entenderlo todo, que eran superdotadas en inteligencia, pero duros de corazón. Jesucristo usó frases para llamarles hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo, hijos de las tinieblas. Nosotros cuando hablamos de historias, siempre queremos ser los buenos, los héroes, los principales de la historia. Cuando tenemos sueños, soñamos que somos el actor o la actriz principal de nuestro sueño. Cuando estamos viendo una película, nos identificamos con los héroes de la película. Cuando leemos la Biblia, nos identificamos con los hijos de Dios. Pero, ¿somos honestos con nosotros mismos? ¿Somos honestos? ¿O quizás nosotros estamos todavía del otro lado? Quizás nos cuesta trabajo ver la bondad de Dios en este mundo. Nos cuesta trabajo ver los milagros, los cambios de la humanidad. Porque aunque continuamente vemos a las madres abortar, a los matrimonios disolverse, a los hijos desobedecer a los padres, y ver continuamente tragedia o la tragedia del corazón del hombre a tal extremo que nos desanimamos de decir que todos los seres humanos somos malos. Los que hemos aprendido a ver la bondad de Dios, creo que continuamente la bondad de Dios se manifiesta en cantidades innumerables de personas. La bondad de Dios se manifiesta en los corazones de todos aquellos que han abierto su conciencia, su espíritu, su corazón a ver las grandes cosas y hazañas que pasan en la vida de una persona. Por eso, el reino de Dios es
expandido y extendido, es más allá de la expansión del universo. El reino de Dios comienza en el corazón de un ser humano. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cambia, no tiene precio. Cuando una persona cambia, pasan grandes cosas que muchas de las veces ni siquiera lo podemos expresar con palabras, que muchas de las veces los cambios solamente ocurren en el entorno a esa persona, y hay unos cuantos que pueden ver tales cambios. Pero cuando los vemos, cuando estamos abiertos a ver las cosas de Dios, entonces nos damos cuenta que las maravillas de Dios, así como son contadas en el Antiguo Testamento, así siguen ocurriendo hasta nuestros días. Y para terminar, el último versículo que dice: pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Al hambriento de corazón, al sediento de corazón, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios les habla, Dios les enseña de formas inimaginables. En Lucas nos dice que el Señor les decía a sus discípulos: a nosotros nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios. El corazón humilde a veces le es enseñado por un niño, a veces un animal, una planta, la naturaleza. Dios nos enseña de formas inimaginables, y donde hay escasez de predicadores, de mensajeros, aún Dios se manifiesta a través de sueños y visiones, de tal forma que ninguno de nosotros, que ninguna persona tiene excusa para decir: yo nunca escuché el Evangelio. Todos hemos de estar expuestos en algún momento u otro, quizás con mayor frecuencia o con menor, pero todos hemos de escuchar el Evangelio de una u otra forma. Y la pregunta para nosotros es: ¿escuchamos su voz? Amén, Santo Dios, aleluya. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos das la oportunidad de escuchar de tu palabra, de reflexionar. Nos das la oportunidad de revisar y examinar nuestra vida, nuestro pasado, nuestro corazón, las profundidades de nuestra alma, donde incluso nos enseñas a que quizás yo soy la única persona que ha de tener la oportunidad de predicar este reino de Dios a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Padre, danos discernimiento y danos fortaleza para poder ser obradores, portadores de luz y de las buenas nuevas. Que las personas que buscan un rayo de esperanza, que viven la tragedia de sus circunstancias, una familia que está basada en el infierno, o una familia que está basada en el sufrimiento y en el dolor, y es todo lo que conocen, quizás tú nos estás dando una palabra de aliento para esa familia. Danos la fortaleza para poder ser hijos de luz. Danos la fortaleza para poder llevar estas palabras que pueden cambiar la vida de un ser humano. Y también, Padre, permítenos que nuestra fe